esta en principio es la última sesión, o sea que los que hayáis aguantado como el que sube, ¿no?, o escala una montaña, pues habéis llegado a la cumbre y espero que sea una sesión en parte recopilatoria o recapitulatoria, ¿no?, y en parte proyectiva, ¿no?, porque es lo mismo que hace la teología del cuerpo. La teología del cuerpo tiene como dos grandes direcciones, ¿no? Tiene una dirección hacia el principio, es decir, recuperar, entender, profundizar el diseño original de Dios sobre el hombre, y en esa dimensión la teología del cuerpo es antropología, es el fundamento, el sustrato de la antropología cristiana, imprescindible para entendernos, para concebirnos como persona. Tiene una dimensión proyectiva, porque la teología del cuerpo se proyecta hacia la escatología, que es nuestro último destino. La escatología entendida como la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo es uno de los misterios fundamentales y uno de los puntos más revolucionarios de la doctrina católica, de la doctrina cristiana. Resucitar, volver a la unión sustancial entre cuerpo y espíritu, recuperar el concepto, el sentido de persona en una nueva dimensión, que es esa dimensión de la vida en Dios. Este es un postulado absolutamente original de la fe católica. Pero tiene una dimensión proyectiva, en tanto en cuanto el cuerpo es una parte esencial de lo que será la idea o el concepto de eternidad. Y al mismo tiempo, la dimensión retrospectiva al diseño de Dios, la dimensión proyectiva, ¿no?, hacia la escatología, la teología del cuerpo también se proyecta sobre la historia humana, sobre la historia que comienza a partir del pecado, sobre la historia humana, que es una historia de la salvación, una historia de la redención, una historia de el aprendizaje a recuperar la dimensión personal de nuestro cuerpo. Y por tanto es una historia ética. Es una historia ética en la medida en que necesitamos acostumbrar a nuestro cuerpo a manifestarse con una expresión personal, a que sea verdaderamente el reflejo de la persona. Y como ahora diré, ser persona no es algo que depende de nuestra condición racional. No es la racionalidad la que nos hace personas. Es la imago Dei, es la imagen de Dios en nosotros lo que nos hace personas. Personalizar un cuerpo no es simplemente constituirlo, ¿no?, con una mente, sino que es elevarlo a una categoría, a una dimensión sobrenatural. Eso es la persona. La persona no es simplemente un ser racional que piensa, sino la persona es un ser llamado a la comunión con Dios. Es decir, investido de una condición sobrenatural. Quien no entiende la dimensión sobrenatural de la persona, no entiende cuál es el sentido de la fe católica, no lo entiende. Y entiendo que le resulte difícil esto, porque es difícil acostumbrarse, hay que tener una educación, una madurez espiritual grande para entender que el sentido último de la persona es un sentido, es un destino sobrenatural, y no es simplemente la exaltación de las capacidades naturales, sean físicas o intelectuales. La plenitud es algo que va mucho más allá del concepto de desarrollo. No simplemente estamos llamados a desarrollar nuestras capacidades. El concepto plenitud de la persona solo se entiende desde una dimensión sobrenatural. Sin esa dimensión no existe el concepto persona, nos quedamos reducidos a un simple individuo de la especie. Una especie cualquiera que puede estar más o menos evolucionada. El materialismo entiende, o únicamente entiende, que la evolución de la materia llega hasta la dimensión intelectual del sujeto, del individuo. La evolución de la materia ha dado lugar a la racionalidad. Y por eso el máximo nivel de desarrollo que podemos alcanzar
no es más que esta especie de sueño que el poshumanismo vive, que es un desarrollo exponencial de nuestras capacidades intelectivas, que podríamos traducir como en desarrollar nuestras capacidades de cálculo, nuestras capacidades de desarrollo matemático de nuestra mente, hasta que pues eso se convierta, ¿no?, en un nuevo modelo, un nuevo concepto de persona, que es el concepto poshumano de persona, que no es más que un cerebro que puede prescindir de toda la dimensión material, porque el cuerpo es siempre limitación. El modelo de eternidad que plantea el poshumanismo no es más que un desarrollo del sujeto humano en clave intelectual, ser una mente muy poderosa que no necesita un cuerpo. Es lo más cercano que el poshumanismo entiende la frase del seréis como dioses. El seréis como dioses no es más que conseguir trascender el cuerpo y por tanto convertirse en una gran mente. Es un poco el diseño masónico, ¿no?, del Dios como el gran arquitecto, ¿no?, el gran relojero. ¿Qué es Dios? Dios es una gran mente, ¿no?, es una mente poderosa. ¿Cómo se deifica el ser humano? Se deifica convirtiéndose en una gran mente poderosa, capaz de comprenderlo todo, de desentrañarlo todo, de dar una explicación completa a todo. Este es el credo tecnológico en el que vivimos. Vivimos en ese credo en el que la tecnología se presenta como algo que se desarrollará infinitamente hasta que consiga trascender el cuerpo. La imagen intermedia es el cyborg, ¿no?, una mezcla de física y de tecnología, y finalmente será simplemente una gran mente, ¿no? El ser humano será una gran mente, y de esa manera, ¿no?, nosotros concebimos a Dios. Concebimos a Dios como una gran mente, ¿no? Y este es el gran error, ¿no?, hacia el que nos dirigimos, porque Dios no es una gran mente, Dios es amor. Dios es un gran acto de donación. Dios es una fuente inagotable de dar. No es una fuente de conocer. Dios conoce porque el que ama conoce. Pero el que conoce sin amar, entonces solo lo hace para dominar. El conocimiento dominador es el conocimiento de la técnica. La técnica quiere conocer para dominar, para controlar, para manipular, para introducir mi yo en algo. El conocimiento que proviene del amor es el que está destinado a dar, es el que plenifica, no es el que desarrolla, es el que plenifica, es el que eleva la condición humana a otra condición, que es la sobrenatural, no simplemente a un conocimiento mucho más sofisticado. Eso ya la máquina lo puede hacer, o supongo que lo podrá hacer en algún momento. Pero ahí no está la plenitud. Ahí no está la plenitud. Bueno, me he ido demasiado en la introducción. Vamos a volver aquí al hilo de la cuestión. Por tanto, la teología del cuerpo tiene estas tres grandes dimensiones. La dimensión retrospectiva, cuál es el diseño original de Dios. La dimensión ética, cómo se es varón y mujer después del pecado. Y la dimensión escatológica, la resurrección del cuerpo. ¿Por qué es imprescindible que el cuerpo resucite? Porque el cuerpo es la expresión de la persona. Nosotros somos un cuerpo. Y sin cuerpo no somos humanos. La humanidad exige un cuerpo. Sin cuerpo no hay humanidad, no nos disolvemos en el éter. Cuando muere el cuerpo, no solo muere la biología, y tampoco se restaura un cuerpo biológico. Se restaura la dimensión corporal del ser humano, que es la corporeidad, no la corporalidad. La corporalidad es nuestra condición biológica de la materia. La corporeidad es la condición corpórea del ser humano. No somos humanos sin cuerpo. La corporeidad es algo esencial en nuestra naturaleza. Esto es lo que elimina la concepción dualista a la que aludimos en la primera sesión. La concepción dualista que está muy arraigada. Somos
un espíritu atrapado en la materia. En la medida que la materia desaparece, el espíritu se libera. De ahí que todo lo que sea ir contra la materia, reduciendo, tratando de superar todas las limitaciones de la materia, nos libera, nos hace más libres. Y esa es, o por lo menos vino a ser, una mala interpretación de la corporalidad, entendiendo que la corporalidad no entra dentro de un diseño de ser humano tal y como lo hubiéramos concebido. Si nosotros hubiéramos podido concebir a un ser humano, lo hubiéramos diseñado sin las limitaciones de la materia. Por eso, cuando Cristo se enfrenta en ese diálogo, ¿no?, de Mateo 19 con los fariseos, les explica, al principio no fue así, porque nadie que no entiende el ser humano desde el diseño original de Dios, entiende por qué existen las limitaciones de la materia. O sea, sueña con una concepción del ser humano que no sea limitado por el cuerpo, porque no entiende cuál es la dimensión del cuerpo, no entiende el cuerpo como expresión de la persona, entiende el cuerpo como limitación de los deseos de la persona. El cuerpo, en el fondo, lo que limita es mi capacidad de dominio, tanto físico como intelectual. El dualismo lo que plantea es un ser humano no limitado por la materia y que, por tanto, puede extender exponencialmente su capacidad de dominio. La tecnología promete esto. Por tanto, ¿qué es? Y voy a hacer aquí estos 3 pasos, bueno, si me da tiempo. ¿Qué es lo que somos? Es el diseño original de Dios. ¿Qué es lo que somos? Somos una materia espiritualizada. Esto no lo hemos de olvidar nunca. Nosotros somos esencialmente seres materiales, en los que Dios, de acuerdo con ese diseño de Génesis 2, Dios ha insuflado un aliento de vida. Pero somos fundamentalmente un barro, ¿no?, en el que Dios ha infundido un espíritu. Eso es un cuerpo. Eso es un cuerpo. Es un barro en el que Dios ha infundido un espíritu. O sea, somos materia espiritualizada, no materia racionalizada, no una materia que de pronto ha aprendido a pensar, sino una materia que se ha espiritualizado. ¿Qué significa la espiritualización de la materia? Significa la elevación del sujeto humano a la categoría de persona. Ser persona, como he dicho, es tener una expresión visible como cuerpo de una realidad invisible. La realidad invisible no es la mente, la realidad invisible es el espíritu. Y el espíritu es la imago Dei, es la imagen de Dios. Por tanto, cuando nosotros hablamos de alma, no estamos hablando simplemente del principio no material que determina la posibilidad de realizar todas las capacidades de la naturaleza. En ese sentido, dice Tomás de Aquino que los animales también tienen un alma, las plantas también tienen un alma, es decir, también tienen un principio de operaciones, un principio operativo que les permite desarrollar sus capacidades. Los judíos distinguen dentro de esa estructura del cuerpo, distinguen cuerpo, alma y espíritu, el ruah. El ruah, que es el espíritu divino, es el aliento de Dios. No es simplemente el alma principio operativo, es la imagen de Dios, es lo que nos convierte en personas, lo que nos hace salir, dejar de ser un mero individuo de una especie y convertirnos en un sujeto único e irrepetible, en alguien que solamente procede de un acto creador de Dios, que solamente tiene un motivo, que es el amor, nada más. Es decir, Dios ha pensado y por tanto ha amado a cada uno en la medida en que ha decidido nuestra existencia, y nuestra existencia la ha decidido no por nada, sino porque nos ha amado. Si uno no entiende su existencia como un acto de amor, entonces la entiende como la entendieron Adán y Eva cuando miraron la manzana, la entiende como un acto de dominio. Es decir, cuando
la creación no se concibe o no se percibe desde el amor, entonces se percibe desde el dominio. Ser un creador, ¿qué es? Es alguien que ha decidido que existas porque te ama, o alguien que ha decidido que seas un producto porque te ha fabricado. O sea, la idea de percibir a Dios como creador, ahora lo explicaré mejor, la idea de percibir a Dios como creador tiene un filo ambivalente. Es lo que sucede en la película Blade Runner, la auténtica, la original. En la película Blade Runner, ¿no? Uno de los replicantes, Roy Batty, llega allí hacia la Tyrell Corporation, ¿no? Sube allí y se presenta delante del ingeniero de la Tyrell, y le dice, tú eres mi creador. Tú eres mi creador. ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Cómo puedes conseguir que yo no muera? O al contrario, ¿cómo puedes permitir que yo muera? Yo soy tu creación. ¿Cómo me has creado de esta manera imperfecta? ¿No? Y entonces le llama padre. Un ingeniero ha creado una máquina que ha desarrollado cierta actividad sensitiva, intelectiva, que ha tomado conciencia de sí, sabe que va a morir, tiene un plazo de caducidad determinado y se dirige a su creador y le dice, oye, ¿por qué me has hecho tan limitado? Tú que tenías capacidad de hacer una gran obra, ¿por qué has hecho esto y la has creado tan imperfecta? Haz algo por mí. Recréame. Conviérteme en alguien similar a ti. Entonces el ingeniero le mira con desconcierto y le dice, no puedo hacer nada por ti. Ya estás diseñado de esta manera, no puedo cambiar tus circuitos. Y entonces el replicante, si recordáis la escena, se decepciona, ¿no? Y simplemente le estrangula, ¿no? Diciendo, ¿qué clase de padre eres tú? ¿No? ¿Qué clase de padre eres tú? Bien. La idea de creación, la idea de ver a Dios como un creador, tiene este filo ambivalente, porque podemos verle como alguien que nos ha hecho imperfectos y contra el que podemos generar, ¿no?, un rencor, un odio por habernos creado mal, y por tanto lo percibimos desde la óptica del producto, el producto defectuoso que busca su propia perfección como producto, pero en el fondo busca su propia perfección como producto porque se considera siempre dependiente del creador en el sentido de dominio. Soy un ser dominado. Dios me ha creado imperfecto para poder dominarme. Y eso es lo que genera la división, ¿no?, la ruptura entre Dios y el hombre. Si soy un producto imperfecto, si dependo de ti porque tú eres el Todopoderoso que me has concebido, entonces no soy más que un esclavo de Auschwitz. Tengo aquí mi número de serie y en el fondo da igual lo que haga porque no seré más que un producto que tú has creado y que debe someterse a tus designios. Ser persona, insisto, es reconocer la huella divina que hay en el hombre. La imago Dei es la que nos convierte en personas. Cuando prescindimos de la imago Dei, entonces estamos en la lógica del dominio, estamos en la lógica del producto. Nosotros no somos más que un producto. Es por lo que la mayor parte, ¿no?, del ateísmo militante o del cientificismo militante desacreditan los presupuestos de la religión y tachan, ¿no?, de fanáticos o de analfabetos a los creyentes. ¿Por qué? Porque nadie puede pensar que es verdaderamente libre y puede autodeterminarse si acepta que responde a un diseño de otro ser superior. Nadie puede aceptar que se pueda establecer con un presunto ser superior una relación que no sea de producto a
creador del producto. Y por tanto de sometimiento, porque siempre es asimétrica. Estamos diseñados de una determinada manera, con una determinada idea, y eso nos hace esclavos, por definición. Eso es Nietzsche. En la medida en que no me libero de esta idea de que soy criatura de alguien y no me atrevo a recrearme yo mismo, a decidir yo mismo los presupuestos de mi propia vida, en esa medida soy un esclavo. Ser esclavo no es otra cosa que aceptar que hay alguien que me ha diseñado, aceptar que hay alguien que ha determinado cómo soy. Nietzsche, si Dios es, yo no puedo ser. Si Dios es, yo no puedo ser. Yo no puedo ser, significa yo no puedo ser libre, yo no puedo ser un verdadero sujeto humano. Yo no soy más que un muñeco, soy un monigote, soy un títere. Más o menos sofisticado. Puedo generar la impresión de que actúo con libertad, pero eso no es más que una impresión, ¿no? Es como el show de Truman, ¿no? Tengo la impresión de que vivo, ¿no? El show de Truman no es más que una versión, ¿no?, del Génesis. Hay alguien que ha decidido crear a una persona y darle todas las posibilidades de que viva bien, de que sea feliz, ¿no?, siempre y cuando está determinado en todas sus decisiones, porque el creador, que es el que le ha puesto en la vida, las decide. Puedes vivir feliz, pero eso, siendo un camello, ¿no?, siendo un enano, siendo un topo, ¿no? Las tres transformaciones, así habló Zaratustra, librito que por lo menos en mi época todo el mundo leía en primero de la facultad, ¿no? Ser un camello, llevar ahí jorobas, ser un topo ciego que va por ahí, ¿no?, ser un enano aplastado bajo el peso de la moral, bajo el peso de las decisiones que otro toma sobre mí y de las que yo no puedo evitar. Por tanto, el quitarse y erradicar, ¿no?, esa conciencia de ser creado, arrancar del ser humano la imago Dei, es el presupuesto de la liberación, porque la posmodernidad, es un proceso que ya empieza con la modernidad y la posmodernidad no reivindican la libertad, reivindican la liberación, que es un concepto que va mucho más allá de la libertad. La liberación presupone que lo primero que debo hacer para ser libre es ser yo, y lo primero que puedo hacer y debo hacer para ser yo es liberarme, es excluir de mi vida todo presupuesto que no sea autónomo, que no sea decidido por mí. No es otra cosa que arrancar la imago Dei. Por tanto, ser persona, insisto, es aceptar la huella divina que hay en el hombre. Y aceptar la huella divina, aceptar que somos imagen y semejanza de Dios, presupone también aceptar que hay una vocación, es decir, una llamada a responder al diseño original con el que hemos sido concebidos. El diseño original con el que hemos sido concebidos no es simplemente desarrollar nuestras capacidades naturales, sino el diseño original con el que hemos sido concebidos como cuerpos espiritualizados es el de entrar en relación con Dios. O sea, entrar en relación con Dios. Con toda la densidad que tiene la palabra relación. La relación no es algo que se establece en una clave asimétrica. La relación es algo que se establece en una clave simétrica. Es decir, entrar en relación con Dios no significa arrodillarse y estar totalmente sometido a los dictados de un ser que es todopoderoso. Entrar en relación con Dios significa divinizarse. Estar en la misma naturaleza divina con la cual yo puedo relacionarme con Dios, que eso es la escatología. O sea, relacionarme con Dios significa entrar a formar parte de la vida divina a través de la gracia. La gracia no es otra cosa más que la participación en la vida divina. Vivir en la gracia de Dios aquí
es tener ya un adelanto, un anticipo de relación con Dios, pero esa relación naturalmente sigue siendo asimétrica. En la medida en que pasamos a la escatología, en la medida en que Dios diviniza nuestro cuerpo y a través de nuestro cuerpo nos diviniza a nosotros, entramos en una plena relación con Dios. ¿Por qué? Porque entramos a participar en la relación que Dios tiene dentro de sí mismo, que es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la relación intratrinitaria. Nosotros entraremos en esa relación, conoceremos y amaremos como Dios ama y como Dios conoce. Porque Dios elevará nuestra capacidad, toda nuestra corporalidad, nuestra humanidad, la divinizará hasta convertirnos en seres capaces de relación con Él. Capaces de relación con Él. Lo dice el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger en ese famosísimo libro que todos deberéis leer, de lectura obligatoria, Introducción al Cristianismo. En uno de los apartados, cuando habla específicamente del pecado, ¿no? Dice: el deseo de Adán y Eva de ser como dioses no es un mal deseo, porque ese es nuestro destino final. El problema es que fuera un deseo. Ya hablamos aquí de esto, ¿no? El problema es que quisieran hacerlo desde su perspectiva. O sea, entendidos desde la perspectiva de la autonomía. Yo quiero divinizarme, no quiero dejar que Dios me divinice, por eso no acepto su norma, su precepto, quiero divinizarme para tratar de tú a tú con Dios, en la medida en que yo he alcanzado la plenitud de mis facultades. Cuando comen se dan cuenta, a través del conocimiento, a través de esa sabiduría, se dan cuenta de las limitaciones que tiene la criatura cuando no es elevada por Dios a una condición para la que naturalmente no está predispuesta, no puede por las solas fuerzas de su propia naturaleza llegar a establecer una relación de tú a tú con Dios. Y esto se dan cuenta, entonces se avergüenzan de su propia limitación, se avergüenzan del cuerpo porque el cuerpo les limita. No entienden tampoco que el cuerpo es el presupuesto más excelso para establecer una relación de amor con Dios. Porque la relación de amor con Dios no es solamente espiritual, pues nosotros no somos espíritu, es también corporal. Bien, de esto hablaré luego en el ámbito de la escatología. Por tanto, la prehistoria teológica del hombre, esto que narran los 3 primeros capítulos del Génesis, la prehistoria teológica del hombre no es más que un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en el que el hombre aprende a relacionarse, va subiendo escalones progresivos de relación hasta que llega a entender que su vocación, la llamada última, es la relación más plena, íntima y profunda que el ser humano puede establecer, que es su relación con Dios. Es decir, es un paso desde el ámbito de la utilidad al ámbito de la comunión. Es decir, es un proceso en el que el hombre se va descubriendo a sí mismo y va descubriendo su vocación a relacionarse. Va entendiendo que el sentido de su existencia es ser un don, es ser un para. No es ser un sí, sino es ser un para. El hombre va descubriendo la imagen de Dios en él en la medida en que va conociéndose y va entendiendo su vocación a la relación, al éxtasis, al salir de sí, a convertirse en un don. Y esto lo hace en unos pasos paulatinos. Lo explicamos también hace 2 sesiones. Dios lo pone en un jardín para que lo cultive y lo cuide. Y luego pone delante de él todos los animales para que les dé nombre. Es decir, el hombre va entendiendo, va progresando en su ámbito de relación en la medida en que entiende la relación como respeto, este primer ámbito de la relación. El primer ámbito de la relación humana es el respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es entender cuál es la teleología propia de cada realidad. La teleología es
su propia finalidad. Hablamos de respeto. El respeto consiste en aceptar que yo no soy dueño. Es en aceptar que hay algo distinto de mí sobre lo que yo no puedo dominar. Esta es la clave de lo que el Papa Francisco dice sobre la ecología en Laudato Si. El respeto a la naturaleza supone aceptar que la naturaleza tiene una teleología propia que le ha sido infundida por el Creador y por tanto yo no puedo establecer con la naturaleza una relación de dominio. Establecer con la naturaleza una relación de dominio es introducirle mi voluntad, es someterla a mi designio. Respetarla es entender que esa relación no es de dominio, es de cuidado. Génesis es muy claro. Los puso en medio de un jardín con todo tipo de árboles para que los cultivara y los cuidara. Es decir, que entendiera que es algo diferente de él, con lo que no puede establecer una relación de dominio. Es el primer escalón de la relación. El segundo escalón de la relación es con los animales. Una relación de respeto también y de inteligencia. Yo no soy un animal, es decir, yo no tengo simplemente un cuerpo biológico. El hombre se descubre con cuerpo personal cuando enfrenta a quienes tienen también cuerpos sensibles y se da cuenta que no es uno de ellos. Dice Génesis, pero ninguno de ellos satisfizo su ansia de relación. Y entonces Dios reflexiona y dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle a alguien, es decir, un tercer nivel de relación, que es el nivel de relación-amor. Al establecer, al aparecer Eva, el hombre descubre que su ámbito más poderoso de relación es el amor, es la comunión. Y por tanto, a través de la relación con Eva, descubre la imago Dei al observar, al relacionarse con un tú. El tú le descubre el yo. Y Adán y Eva establecen una relación personal porque se descubren como personas. Descubren la imago Dei en cada uno de ellos. El tú es el que revela la imago Dei al yo. Solo cuando me relaciono con el tú, descubro que yo no soy solamente un cuerpo, sino que soy persona. Porque si no establezco una relación de amor, de comunión con otra persona, entonces establezco una relación de dominio, de instrumentalización, entonces la consumo, la quiero convertir en un yo. El descubrimiento de un tú es importante, el dimorfismo sexual, el modo en el que Dios hace descubrir al hombre que es relación, es presentarle a un tú, no presentarle a otro yo, no es otro Adán, es Eva. Eva es un tú, pero es un tú otro. Es un tú que es como yo, pero que es otro. Y esto es lo que hace a Adán salir de sí. El éxtasis, querer conocer a otro yo que es un tú. No es un yo, es un tú. Y es un otro. Solo en esa relación descubre la verdadera vocación a la comunión. El tú, Eva, es el que hace salir de sí, es entender que su cuerpo es un don para, que el sentido de su existencia es un ser para. Es la comunión. Bien. Pero a Adán y Eva les falta dar un último paso. Les falta dar un último paso. El último paso es entender, Dios les ha ido empujando a través de un camino, de un itinerario, les ha ido elevando en diversos grados la relación, hasta ponerles, por así decir, en el disparadero. Porque el último paso que Adán y Eva necesitan dar es el de relacionarse con Dios. Establecer un ámbito de comunión con Dios. Toda su trayectoria, todo su camino no ha sido más que una preparación
para establecer una relación personal con Dios. Que ese es el sentido de divinizarse. Adán y Eva han llegado a la comunión personal. Han descubierto que hay una imago Dei. Pero, ¿qué pasa con la relación con Dios? El desafío de la comunión con Dios es el aceptar el diseño original de Dios en la persona. Lo he dicho al principio y ahora lo retomo. El problema que se plantean Adán y Eva es cómo entrar en comunión con Dios, que no es un cuerpo. Se han reconocido mutuamente, Adán y Eva, a través del cuerpo. El cuerpo les ha manifestado la imagen de Dios. Pero Dios no es un cuerpo, no se puede ver, no se puede tocar. ¿Cómo puedo relacionarme con algo que no es un cuerpo? Este no es solo el problema de Adán y Eva, es también nuestro problema. ¿Cómo relacionarnos con algo que no es un cuerpo? No con algo, con alguien que no es un cuerpo. ¿Cómo entrar en comunión con Dios? El reflejo de Dios está en su cuerpo, pero es alguien que les excede. Él es un creador, pero no lo pueden ver ni tocar. ¿Cómo amar a Dios que nos ha creado? ¿Cómo establecer una relación con el Creador? Y aquí es donde se plantea la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación no es más que, lo expliqué o lo intenté explicar más o menos el otro día, no es más que la ruptura de la relación entre libertad y amor. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios solo era posible para Adán y Eva, y solo es posible para los que estamos aquí sentados, y también para los que no están aquí sentados. La comunión con Dios solo es posible con la libre aceptación del diseño creador de Dios. No es posible de ninguna otra manera. Es decir, aceptar el diseño creador de Dios permite elevar a nuestro cuerpo a la altura de Dios, por tanto, divinizarlo. Entrar en comunión con Dios significa divinizarnos, pero es Dios el que realiza en nosotros ese proyecto. Nosotros no podemos realizar por nosotros mismos ese proyecto. Este es el clásico error. Los primeros grandes errores de los primeros siglos de la Iglesia fueron estos, los errores pelagianos. Los errores pelagianos es pensar que yo puedo desarrollar, llegar a la plenitud, porque confundo plenitud con perfección, confundo plenitud con desarrollo, y no entiendo que no es mi voluntad la que puede generar en mí un ser perfecto, un ser pleno, es la acción de Dios. Es decir, yo únicamente debo no estorbar a la acción de Dios. ¿Qué es no estorbar a la acción de Dios? Aceptar su proyecto, su diseño sobre mí. Y aquí aparece uno de los más profundos misterios de la fe y de la dimensión antropológica de la fe. Y es que amar el proyecto de Dios es obedecer. El éxtasis, la capacidad que el ser humano tiene de salir de sí mismo y entrar en comunión con Dios, eso solo se produce a través de un acto de obediencia. Esto es un profundo misterio porque es la unión de la libertad y el amor. Solo cuando entiendo que el sentido de mi existencia es lo que explica el por qué yo existo, es el diseño del amor de Dios, es que Dios ha pensado en mí como un ser único e irrepetible y quiere establecer conmigo una relación de comunión, es cuando yo decido obedecer, decido decir, Señor, sí, yo estoy aquí para hacer tu voluntad.
ese misterio de la obediencia, que es algo que un santo entiende y que a los que no lo somos nos cuesta mucho más. Ese acto de obediencia es el único que nos permite el éxtasis salir de nosotros, convertirnos en don, y que esa conversión de nuestro cuerpo y de nuestra existencia en don sea capaz de establecer una relación con Dios, que es un ser omnipotente. Es decir, Adán y Eva no entendieron que abrazar el proyecto de Dios no era someterse al dominio del Creador, sino que era abrirse definitivamente a la divinización de su cuerpo. Obedecer al mandato de Dios, que es una imagen, un símbolo, no comer de este árbol, obedecer al mandato de Dios no es simplemente respetar la orden que un esclavo debe aceptar, debe asumir, sino que es aceptar un proyecto. No es aceptar una orden, es aceptar un proyecto. Sí, es decir, sí, yo soy un proyecto de Dios. Quiero desarrollarme como un proyecto de Dios. Eso es la obediencia. Quiero desarrollarme como un proyecto de Dios. No quiero someterme a un mandato. Quiero desarrollarme como proyecto de Dios. Quiero entender y aceptar cuál es el proyecto de Dios para mí. Darme cuenta de por qué existo. O sea, ¿qué es lo que Dios vio en mí para que decidiera mi existencia? Eso es aceptar el proyecto de Dios. Descubrir el verdadero valor que tengo. Descubrirme como algo valioso. Porque lo único que es valioso es lo que es valioso para Dios. Todo lo demás es sustituible, todo lo demás son cosas. Por lo tanto, esa desconfianza, esa falta de inteligencia, es lo que generó el pecado, ¿no? El pecado. Esta pretensión absurda de establecer con Dios una especie de relación contractual, ¿no? De igual a igual, sin cuerpo. Adán y Eva, como todos los poshumanistas, ¿no? Entendieron que el cuerpo les limitaba. Entendieron que solo se podía ser Dios sin cuerpo, y solo sin cuerpo, y llegando a esa plenitud, que es liberarse del cuerpo y por tanto tener el gran conocimiento que les daba el árbol, les permitiría establecer con Dios una relación de igual a igual. Esa relación contractual, la lógica del contrato, que no es más que la lógica del dominio, no es más que la lógica de como soy tanto como tú, no puedes dominarme. Bien, este seréis como dioses, que es la base del dualismo. Yo no soy realmente un cuerpo porque el cuerpo es algo que me limita, yo soy simplemente una mente, y por tanto la persona no es una imago Dei, sino que es simplemente su cerebro, sus capacidades intelectuales, yo soy mi razón, es el presupuesto poshumanista en el que vivimos dentro de la cultura actual y que hace o que nos hace pensar que ser persona es simplemente llegar a un desarrollo exponencial de mis capacidades intelectuales. Por lo tanto, el pecado es el que da inicio a la historia humana en la que vivimos, que es la oportunidad que Dios nos concede de llegar a ser de nuevo lo que estábamos llamados a ser desde el principio. ¿Y qué es eso? No es más que llegar a ser persona. Lo que somos ontológicamente lo tenemos que desarrollar y conseguir existencialmente. Y por tanto, recuperar la expresión de la persona a través del cuerpo es una tarea ética. La historia después del pecado no es más que la historia de la ética, la historia del acostumbramiento del cuerpo a ser expresión de la persona. En eso estamos. Esa es nuestra tarea. Conseguir que nuestro cuerpo vuelva a ser expresión de la persona.
porque si no se prepara. Mejor así, ¿no? Sí, sí, es mejor. Bien. O sea, el acostumbramiento del ser humano a expresarse en clave de don, en clave de éxtasis, en clave de comunión. Un acostumbramiento. Un acostumbramiento que va desde Abraham hasta Cristo y que posteriormente, desde la redención, significa establecer todo nuestro ámbito de relación en esa clave del etos evangélico de Mateo 5. En esa plenitud del etos que habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Es aceptar y entender que el etos del Sermón de la Montaña, no es un etos represivo, sino que es un etos personalizante. ¿Y en qué consiste ese acostumbramiento del etos? Consiste en purificar el concepto de libertad del concepto de autodeterminación, purificarlo. No significa romperlo, significa purificarlo. Purificar el concepto de libertad, el concepto de autodeterminación, significa vincular la libertad a la verdad y al amor. No vincular la libertad al yo y a la autorreferencialidad. O sea, la libertad es la capacidad de reconocer en mí el proyecto divino y asumirlo libremente. También puedo rechazarlo. Por eso, el ámbito de la personalización del cuerpo consiste precisamente en el reconocimiento de que el cuerpo es un cuerpo personal y responde a un diseño que yo libremente acepto o rechazo. Y, en segundo lugar, es purificar nuestro ámbito de relación de la idea de dominio. No relacionarnos en clave de dominio, en clave de uso, en clave de consumo, sino en clave de comunión, en clave de amor. Esta es la doble tarea de la historia ética, esta doble purificación. Y para facilitar esto, para facilitar este doble proceso de purificación, Dios se hace carne. Es decir, la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo es el presupuesto para que podamos establecer una relación de comunión con un Dios persona que además es cuerpo. Y esto no solo sucedió en un momento histórico, sino que sucede y sigue sucediendo a través de la Eucaristía. El que podamos estar en un sagrario, ¿no?, y no hablarle a una caja metálica, ¿no?, o una especie, ¿no?, de panácimo, el que eso no sea una especie de broma o de disparate, sino que sea un verdadero ámbito de relación, se produce, es auténtico. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con un cuerpo a través de otro cuerpo. Hay una relación corporal entre nosotros y Cristo a través de la Eucaristía. La Eucaristía es un cuerpo que pasa a ser parte de nuestro cuerpo cuando lo consumimos, y pasa a ser parte de nuestro cuerpo y se produce lo que es la verdadera comunión. La verdadera comunión es que es Dios el que nos transforma en Él, no somos nosotros los que consumimos a Dios. La Eucaristía no es un consumo, la Eucaristía es una transformación, es una divinización. Es un anticipo de lo que será. Dios se hace cuerpo para que podamos establecer una relación con un cuerpo. Es lo más cercano que puede hacer Dios para brindarnos, para hacernos entender de nuevo cuál es el proceso de la repersonalización del cuerpo. Bien, por tanto, retomo el etos, retomo el hilo ético. Cristo, la encarnación de Dios en Cristo, enseña al ser humano cómo se es varón y mujer
después del pecado, a través de la ética. Mateo 5, el sermón de la montaña, es la plenitud del ethos. El llegar incluso al amar al enemigo es la plenitud del ethos. Es entender que cada vez que estamos delante de un cuerpo, no estamos simplemente delante de un substrato material, estamos delante de una persona. Y en la medida en que éxtasis salimos de nosotros, ¿no?, y nos convertimos en Don Para con independencia de que el que está ahí sea un enemigo, en esa medida, ¿no?, nos humanizamos. La humanización no es un proceso cognitivo, no es ser cada vez más autoconsciente. La humanización es un proceso amativo, si es que se puede hablar así. Es un proceso de establecer siempre una relación de comunión con otro, sea quien sea. Por tanto, nunca instrumentalizarlo. Este es el ethos. Y el ethos consiste en saber que la dificultad que existe en establecer una verdadera relación de comunión con otros, ese obstáculo fundamental que ha nacido con el pecado, es la concupiscencia. La concupiscencia ha convertido el cuerpo, y especialmente el dimorfismo sexual, lo ha convertido ya no en un objeto de comunión, sino en un objeto de dominio, de consumo. La concupiscencia nos hace vivir bajo la tiranía del deseo. El cuerpo ya no se convierte en un ámbito de donación, sino que se convierte en un ámbito de consumo, en un ámbito de manipulación, en un ámbito de dominio. Quiero consumir un cuerpo. El cuerpo lo consumo para satisfacer mi yo. Por tanto, vencer la concupiscencia es la tarea ética. La concupiscencia es el desajuste dentro de la persona entre el cuerpo y la imagen de Dios. El cuerpo se convierte en o tiene una incapacidad para expresar a la persona, que es expresar la imago Dei. Y por tanto, el cuerpo en su lenguaje utiliza un lenguaje equívoco. No deja traslucir a la persona / imago Dei, sino que simplemente se ofrece como un objeto de placer o de consumo, como un objeto que puede satisfacer deseos. La conversión del cuerpo en un objeto para satisfacer deseos es precisamente el empañamiento de la imago Dei y la dificultad que la concupiscencia establece para impedir la relación comunión y para establecer exclusivamente la relación satisfacción. Educar el cuerpo, la tarea ética, es educar el cuerpo. Educar el cuerpo consiste en convertirlo en signo de la persona. O sea, que sea percibido el cuerpo, ojo con lo que digo, que sea percibido como una subjetividad, no como una simple corporalidad. Subjetividad viene de sujeto, viene de alguien que se expresa a través de. Eso es la subjetividad. La corporalidad es simplemente algo que se muestra sin la presencia del alguien. La corporalidad es pura externidad. Es un algo. Cuando no hay subjetividad, cuando desaparece el alguien del cuerpo, entonces se convierte simplemente en exterioridad, en externalidad. No manifiesta la persona, no hay subjetividad, hay solo objetividad, es un objeto. Por tanto,
percibir el cuerpo desde la subjetividad para evitar que se convierta en objeto. Cuando algo se convierte en objeto, significa que se convierte en algo que puedo poseer, algo que puedo consumir. El deseo objetiviza, o sea, convierte la realidad en objeto para poder poseerlo. Por eso, todo el ámbito de la civilización no ha sido más que un proceso progresivo de humanización, por tanto, de personalización, de ir procurando que el cuerpo exprese a la persona. Las formas, todo el ámbito de los rituales, el ámbito de los modos en los que hemos aprendido a relacionarnos formalmente, no es más que entender o establecer un ámbito de relación más personalizado. La educación es una expresión de humanización. Cuando decimos que alguien es una persona educada, y esto es algo que se dice, por lo menos antes se decía mucho, ahora menos, por lo menos mi abuela lo decía siempre, ¿no? Este es un chico muy educado, ¿no? ¿Qué significa ser un chico muy educado? Es un chico que cuida mucho la manera en la que habla, la manera en la que se dirige a otra persona, la manera en la que se expresa. No solo en la que se expresa lingüísticamente, sino la manera en la que se expresa corporalmente. Suele ir bien vestido, suele utilizar palabras en un tono moderado, habla con corrección, saluda, sabe ponerse en la situación del otro. Esto es lo que nuestros abuelos entendían por ser educado. ¿Ser educado qué es? Ser educado no es más que manifestar un ámbito de personalización en la relación con otro. Es decir, es reconocer al otro como persona y por tanto tratarlo no solo como un cuerpo, sino que es de pronto salir de uno, sacar lo mejor de uno para ofrecerlo al otro como don. El primer nivel de la relación es ser educado, mantener unas formas, vivir ritualmente. El ritual, ¿por qué la celebración eucarística es un ritual? ¿Por qué la Iglesia tiene tantos rituales? Un ritual no es más que una manera de introducirnos en una forma para expresarnos como personas. El hecho de que sepamos cuándo hay que levantarse, cuándo hay que arrodillarse, qué tipo de oraciones hemos de pronunciar, cómo debemos contestar, ¿no?, a una invocación, etcétera, es un ámbito, una expresión de personalidad. No de personalidad en el sentido de yo soy muy original, sino de personalidad en el sentido de expresarme como persona. Normalmente la espontaneidad, esto que hoy valoramos tanto, no te sometas a ninguna forma, el someterse a formas es una manera con la que la modernidad desprecia el hecho de estar sometido a alguien que determina cuál debe ser tu comportamiento y por tanto lo calibra en clave de esclavitud. Someterse a cualquier cosa es siempre esclavitud. Por tanto, destruir la forma, destruir lo ritual, es una manera de manifestar originalidad, personalidad, libertad, autodeterminación. No someterme a nada. Transgredir. Transgredo. La educación, la ritualización, las formas, no son más que poner al tú delante del yo. Por tanto, es establecer el presupuesto de la dimensión extática. Poner al tú delante del yo. Delante en el sentido de ponerse delante, ante, y ponerse antes. Ante y antes. Y eso es el presupuesto de la comunión. El presupuesto de la comunión.
Cuando la tarea ética es volver a educar al cuerpo para que manifieste a la persona. Es un proceso de repersonalización del cuerpo, eso es la ética. La ética no es aceptar reglas que me obligan a actuar de una determinada manera. Es entender un ámbito de personalización. Es conseguir que mi cuerpo exprese mi verdadero yo, lo que verdaderamente soy como persona. Cuando esto no es así, cuando el cuerpo no responde a esta realidad, a este presupuesto, cuando la expresión del cuerpo no es manifestación, no manifiesta a la persona, entonces el cuerpo se degrada. También se degrada. Se degrada a la condición de objeto. Es lo que hoy pasa con esta especie de explosión del exhibicionismo, la exhibición del cuerpo. Un cuerpo que se exhibe es un cuerpo despersonalizado. ¿Por qué? Porque con el pecado nacen dos realidades, ya hablamos de ellas, pero me extendería demasiado. Nacen dos realidades, una es la vergüenza, ya hablamos un poco de ella, y otra es el pudor. El pudor nace precisamente solo nace entre personas. El pudor nace precisamente de la conciencia de la dificultad que tiene el cuerpo para expresar a la persona. Por eso nos vestimos, por eso Dios teje con unas pieles, teje unos vestidos y los da a Adán y Eva que solo se habían tapado con unas hojitas. Teje unos vestidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es o tiene un lenguaje engañoso y ese lenguaje engañoso fácilmente pervierte la expresión de la persona, la oculta y la convierte simplemente al cuerpo en un objeto de deseo, de satisfacción. Por tanto, el pudor es asumir la conciencia de que mi cuerpo normalmente no expresa a mi persona. Es difícil, es necesario tener una gran madurez espiritual, haber educado enormemente al cuerpo para que sea siempre una expresión de la persona. Pero hay dos ámbitos, quizá, en los que el cuerpo expresa mejor o con una mayor intensidad a la persona, que es el rostro, y por eso no lo llevamos cubierto, el rostro y las manos. El rostro y las manos son los dos ámbitos en los que el cuerpo todavía puede conseguir expresar con mayor intensidad a la persona. El rostro. El resto del cuerpo difícilmente expresa a la persona. Por eso lo cubrimos. El vestido personaliza. ¿Por qué? Porque hace que nuestro cuerpo exprese lo que queremos ser. Lo que quiere el sujeto, que se trasluzca de su yo. Mientras que el desnudo anonimiza, despersonaliza. El exhibicionismo, el ámbito en el que el hombre queda reducido a un cuerpo, es decir, el hombre-cuerpo, o por así decirlo, el cuerpo sin hombre, el cuerpo sin humanidad, el cuerpo desnudo, el cuerpo exhibido, es un cuerpo desubjetivizado, es un cuerpo que al estar desnudo pretende expresarse como un don, pretende ofrecerse como un don, es decir, la desnudez no remite a la desnudez original a través de la cual yo puedo ver a un tú, sino que pretende falsamente, ¿no?, ofrecerse como un don para alguien, ¿no?, cuando en realidad lo que hace es expresarse como un objeto, expresarse como un simple objeto de satisfacción de un deseo, ofrecerse como mercancía para ser consumido.
la desnudez exhibicionista, en lugar de expresar a la persona, la despersonaliza radicalmente. Solamente en el contexto conyugal de intimidad, el cuerpo, o podemos reconocer en el cuerpo, una expresión radical de la persona del otro. Solo en la relación conyugal, la sexualidad y la desnudez manifiestan realmente que el otro se hace don o se convierte en don para mí. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de reconocer en el otro al tú, a la persona, no simplemente al cuerpo que me satisface. Pero también la relación conyugal se puede instrumentalizar. También puedo utilizar el cuerpo del cónyuge simplemente como un objeto de satisfacción de deseo. También lo puedo utilizar. Por eso Jesucristo, cuando en Mateo 19 tiene su conversación con los fariseos, le dice, ¿no?, el que mira a una mujer deseándola, es decir, convirtiéndola en un objeto de satisfacción de su deseo, ya adulterado. Da igual si es tu propia mujer. En el momento en que la objetivizas, en el momento en que la desubjetivizas, bueno, hablo como hombre, pero pongámoslo al revés también. En ese momento, el cuerpo deja de ser el cuerpo de la persona y pasa a ser el objeto de satisfacción de un deseo. Pasa a ser simplemente un ámbito de instrumentalización, de despersonalización, da igual quién sea y la condición que sea. Por eso, entender el sentido esponsalicio del cuerpo, la dimensión esponsal, del cual es imagen la relación conyugal, la dimensión esponsalicia del cuerpo, el cuerpo siempre tiene que ser expresión de un don, siempre tiene que ser un para, porque solo siendo un para se manifiesta como persona y reconoce a la persona. La dimensión esponsal del cuerpo es una meta. Es algo por lo que hay que luchar, es algo que hay que educar, es algo por lo que hay que trabajar. No instrumentalizar el cuerpo del otro en una relación conyugal exige un proceso de reflexión y de interiorización de lo que significa la persona. De lo contrario, las relaciones conyugales se convierten simplemente en un sucedáneo de cualquier otro tipo de relación sexual. Cuando la relación sexual no es una relación personal, entonces no se diferencia de la genitalidad, de la satisfacción de un instinto. Y uno puede decir, hombre, ¿dónde va usted? Bueno, pues sí, pues voy ahí. Insisto, la historia, nuestra historia, que es la historia después del pecado y que es la historia de la lucha contra la concupiscencia no es más que situar el ámbito de nuestra relación en clave de deseo, de dominación, en clave de consumo y no en clave de don, no en clave esponsal. Es un proceso sucesivo que tiene que llevarnos a purificar la libertad de la autodeterminación, purificar la relación del dominio, purificarla. Y eso es un proceso sucesivo que necesita de mucha purificación. La necesita. Por tanto, la conyugalidad no es algo que se adquiere, como cuando uno va y compra algo, sino que la conyugalidad es algo a lo que se llega. También esto daría para más, pero quiero pasar a la escatología. Entonces, vamos al tercer ámbito. El tercer ámbito de la teología del cuerpo es la dimensión escatológica. Hemos empezado tarde, tienes tiempo. Hemos empezado tarde, tienes tiempo. No, eso llevamos una hora más o menos. Hora y pico, sí. No, lo digo porque me había pedido un poco de tiempo el sacerdote, porque quería hablar de alguna otra cosa. Bien.
La escatología, la dimensión escatológica que Jesucristo también aborda cuando los fariseos le preguntan por la famosa ley del levirato. Un hombre se casó y murió, y entonces, de acuerdo con esa ley, el hermano debe casarse con la esposa para darle descendencia. Y se casó con el hermano, también murió, casó con otro hermano, y así pasó 7 veces, ¿no? Y los fariseos le preguntan, entonces, en la otra vida, ¿de quién será la mujer? ¿De cuál de los hermanos será? Porque los 7 lo tuvieron con mujer, lo cuenta en Marcos 12. Los 7 la tuvieron por mujer. ¿De quién de ellos será la esposa? Y Jesucristo responde, así, bueno, lo digo yo, no habéis entendido nada. No habéis entendido nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la otra vida, neque nubentur, ¿no? Ni se casarán, ¿no? Ni serán dadas en matrimonio. En la otra vida no existe este tipo de relación. ¿Qué significa neque nubentur? O sea, ¿por qué Jesucristo establece este tipo de relación, que es porque siendo esencialmente relación, y siendo Dios relación, que es el presupuesto del amor, la relación más plena es el amor, es la comunión, nosotros en la otra vida, en la vida eterna, seguiremos siendo relación. ¿Qué tipo de relación es la que tendremos con otros en esa dimensión, que es una dimensión escatológica de la que naturalmente se nos escapan muchas cosas? Solo podemos más o menos reflexionar algo. Lo que sabemos es que en el tiempo la plenitud de la relación, que es la comunión, pasa por la sexualidad y está orientada a la reproducción, está orientada a la generación de nuevos seres humanos. Ya hablamos también de por qué la modernidad habla de reproducción y no de procreación. El ámbito de la procreación significa un ámbito de personalización de la existencia de cada ser humano. La reproducción es introducirnos en una clave puramente biológica, no somos más que individuos de una especie. En el tiempo, nuestra relación está mediada por la sexualidad para la generación o para la procreación, mientras que en la eternidad el ámbito de la relación se verifica a través de la comunión con Dios en Cristo. Este es el artículo de fe. La comunión con Dios en Cristo. ¿Cómo se produce esto, entonces? Bien. Vivir. La eternidad es vivir la vida de Dios. Eso es la eternidad. La eternidad no es un tiempo muy largo. Bueno, no voy a enrollarme aquí sobre la eternidad, pero la eternidad no es un tiempo muy largo. Pero en la eternidad hay sucesión. Porque nosotros somos seres temporales. Heidegger ya lo dijo. El tiempo es una dimensión propia del ser humano. Por tanto, hay otra dimensión distinta del tiempo, que no es el antes y el después, no es la medida del movimiento, del modo en el que la Tierra gira alrededor del Sol y todo este tipo cada día y la acomoda vuelta a sí misma. No, no es esa medida del tiempo, no es medida del movimiento, pero existe una sucesión. De la misma manera que la eternidad no consiste en convertirnos en seres espirituales, porque nosotros no hemos sido concebidos como espíritus, sino que hemos sido concebidos como cuerpo. De ahí la necesidad de la resurrección. La resurrección es una exigencia de la fe cristiana porque supone recuperar nuestra dimensión de persona. Nosotros no podemos ser personas sin cuerpo. Insisto, recuperar nuestra dimensión de personas con cuerpo significa recuperar la corporeidad, no la corporalidad. La corporalidad no es más que unos procesos biológicos que naturalmente se deterioran, se degradan y por tanto terminan, se deshacen.
Nuestro cuerpo se deshace en los átomos correspondientes, ¿no? No se trata de que esos átomos se van a volver a juntar para darnos nuestro aspecto resucitado. No vamos a resucitar con el cuerpo biológico. Vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. Es decir, vamos a recuperar la corporeidad de nuestra dimensión humana, pero no la biología de la corporalidad. La biología, por definición, está destinada a extinguirse cuando se produzca la definitiva entropía, cuando el universo entre, ¿no?, en esta estabilidad térmica y vuelva otra vez a la implosión, al Big Boom, ¿no?, ya no al Bang, ¿no? Bien, pues en ese momento, de pronto, la biología desaparecerá, porque, según dicen los teóricos del Big Bang, ¿no?, toda la materia, que no es más que un gran espacio vacío, como todo el mundo sabe, es decir, esto no es más que apariencia, no es más que partículas que giran a toda leche, ¿no?, casi a la velocidad de la luz, ¿no?, y que dan la sensación de, pero nada, aquí no hay nada, ¿no? Todo, según dicen, ¿no?, el Big Bang, ¿no?, toda la verdadera materia, ¿no?, está condensada en una cabeza de alfiler que, ¿no? Bueno, entonces todo esto, todo lo que es biología, ¿no?, todo esto está La corporeidad, sin embargo, es una manera de existir como seres humanos, pero no desde la biología, sino desde otra realidad. San Pablo lo dice, ¿no? Sembramos en un cuerpo corruptible, resucitaremos en un cuerpo incorruptible. Sembramos en corrupción, resucitamos en incorrupción. La incorrupción es lo que nos permite entender que la corporeidad no tiene una dimensión biológica de la materia, no tiene una dimensión orgánica, sino que tiene otra composición, no sabemos cuál es. Esa dimensión del cuerpo glorioso es sorprendente precisamente por la que los discípulos de Emaús no reconocen al propio Jesús. Bien. Ahora bien, ¿qué significa, por tanto, el cuerpo o la dimensión del cuerpo resucitado? Significa una nueva personalización del cuerpo a través de la restauración de la corporeidad y también una restauración de la imagen de Dios. Insisto, el ámbito de la persona supone imagen de Dios. La restauración de la imagen de Dios. Pero en ese momento, la restauración de la imagen de Dios en una dimensión de la corporeidad que también está restaurada, repersonalizada, esa restauración es una restauración / divinización. O sea, en la escatología, ya lo he adelantado y no quiero repetirme mucho, en la escatología, la relación con Dios solo la podemos establecer porque Dios, a través de la gracia, nos eleva a una condición divina, nos hace participar de la propia naturaleza divina. Por tanto, diviniza el cuerpo y nos diviniza como personas para poder establecer con Él una relación personal, una comunión. Y en Dios no solo establecemos una relación personal con Dios en Cristo, sino que también establecemos una relación personal con todos los demás. Eso es el sentido de la comunión de los santos. Una relación con todos. ¿Qué es una relación con todos? Una comunión con todos. La comunión de los santos, ¿no?, en esa nueva Jerusalén, no es más que entender y conocer a Dios como los demás le conocen y amar a Dios como los demás le aman. Es decir, la plenitud del yo no es una especie de cápsula en la que yo tengo un cordón umbilical que me une de una manera mística a Jesucristo y por Jesucristo entonces contemplo yo la divinidad y yo conmigo mismo solipsista, ¿no?, de pronto me plenifico. Esa es la clásica concepción muy típicamente individualista, ¿no?, de la escatología, ¿no? La concepción de la escatología es una concepción relacional, es una concepción de comunión, es una concepción comunitaria. Al relacionarnos con Dios, nos relacionamos al mismo tiempo con los demás, porque nosotros hemos sido relación con los demás. La relación con los demás significa
una infinita originalidad, igual que dije cuando hablamos de ese proyecto, el diseño original de Dios en Génesis 2, que cuando se descubren Adán y Eva podían haber estado toda la eternidad descubriéndose, toda la eternidad mirándose, admirándose en comunión. Bien, pues la escatología no es más que una manera de plenificar, de universalizar esa comunión. Yo participaré en Dios con Jesucristo y participaré en el modo absolutamente originalísimo y personalísimo en el que cada ser humano, que es único e irrepetible, el modo en el que ese ser humano conoce y ama a Dios. Eso será también parte de mi planificación, de mi plenitud. El tiempo, este tiempo, la dimensión temporal en la que ahora vivimos, no es más que un espacio de aprendizaje, de comunión, es decir, de hacer al cuerpo cada vez más expresión de la persona para hacerle más capaz de participar, de ser plenificado, de ser divinizado. El nivel de comunión que alcanzamos aquí, o sea, el nivel de convertir nuestra relación en amor, en comunión, es el nivel, digamos, que establece el margen en el que Dios puede divinizarnos. Y tenemos un mínimo, ¿no? Si no hemos sido capaces de desarrollar nuestra capacidad de comunión, bien, Dios podrá planificar eso muy poco. El que no la ha desarrollado nada, pues, como ya dije, eso es el infierno. El infierno es vivir siempre eternamente consigo mismo, sin tener ningún ámbito de relación, ¿no? O sea, toda la vida contemplándose a uno mismo, creo que es lo peor que uno puede imaginar, mucho más que cualquier tipo de llama. Yo preferiría ser quemado, ¿no?, que vivir todo el día mirándome al espejo. Si no desarrollamos esos ámbitos de comunión, entonces nuestra existencia futura es el infierno, pero ya la existencia presente es el infierno. Por tanto, y termino, la expresión de Jesús, el nequenuventur, ¿no?, entiende que, o da a interpretar que el hecho de que en esa otra vida no exista, ¿no?, esta dimensión conyugal para la planificación de la relación, para establecer el sentido esponsalicio, esto permite entender que el sentido esponsalicio del cuerpo no se expresa exclusivamente a través de la sexualidad, sino que también se expresa a través de la virginidad. La virginidad no es más que un anticipo del modo de comunión que se dará en la escatología. ¿Por qué? Porque el ámbito de la comunión, que también incluye el ámbito de la conyugalidad y que incluye la verdadera personalización de la sexualidad, exige siempre el ámbito de la libertad. El don siempre exige el ámbito de la libertad. No existe una verdadera sexualidad humana cuando no está mediada por la libertad, la absoluta libertad. La libertad de entregarse y no la urgencia de satisfacer el instinto. Solo la libertad establece una verdadera sexualidad. Por eso la virginidad es la expresión máxima de la libertad. Es la renuncia a la sexualidad para manifestar el ámbito máximo de libertad. Y esa es la expresión de la escatología. O sea, la virginidad no es simplemente una especie, ¿no?, como de autoimposición, ¿no?, de una renuncia, ¿no? Esto que se expresa siempre, no, yo he renunciado al sexo. El celibato, la virginidad, ¿no?, se manifiesta como una especie de represión del instinto sexual. No se puede entender. Si es represión, entonces, bueno, entonces estamos dentro del ámbito freudiano de la neurosis, ¿no? No es un ámbito de represión, ni es un ámbito de negación, es un ámbito de afirmación de la libertad. Por eso el que no lo entiende así, efectivamente es un reprimido, ¿no? Hoy se habla mucho de los incel, ¿no?, que parece que, en fin, ¿no?,
por lo menos en nuestras últimas conversaciones en la facultad entre doctorandos, no ha salido con frecuencia el tema de los incel, ¿no? El célibe involuntario, ¿no? Como alguien que no tiene más remedio, ¿no? Porque no tiene con quién, ¿no? satisfacer su propio instinto, ¿no? Y entonces eso genera esta especie de aversión al sexo contrario, ¿no? La virginidad no se puede entender así. Lo dice San Pablo con una frase, ¿no? Más vale casarse, ¿no? Es decir, no es un ámbito de represión. Si la virginidad o el celibato se entiende así, entonces no se entiende, ¿no? Lo que supone la libertad del don. La libertad del don significa que puedo ser libremente don para otra persona o puedo representar en mí, ¿no? el don para la escatología, para establecer que la libertad es el presupuesto de la relación. O sea, solo puedo entender el valor de la sexualidad y de la conyugalidad en la medida en que hay quien representa la libertad frente a la sexualidad y a la conyugalidad renunciando a ella. Si no es ese ámbito de entenderla bajo la libertad, no hay posibilidad de explicar la virginidad. Neque nubent, neque nuberto. Bien, bueno, yo voy a terminar aquí y me abro como siempre a vuestras cuestiones o preguntas, si las hubiera, agradeciendo muchísimo la paciencia que habéis tenido en llegar hasta este punto. Y también pidiendo que luego no aplaudáis, por favor, porque eso siempre me hace sentirme un poco actor de circo. Bien, si hay alguna cuestión y puedo responderla, no lo sé, pues aquí estoy. Una duda de... Yo tengo una duda de, o sea, antes yo que, bueno, que Dios se encarna y al encarnarse, pues, se hace con el podemos que el cuerpo que relacionarnos con él, sobre hombre, ¿no? Y me asocié la pregunta de si antes no tenía cuerpo, nos podíamos relacionar con él. Es decir, si no se hubiese encarnado, hubiese sido posible la relación con Dios. Porque son las personas, sí, pero el hombre se expresa en cuerpo. Era difícil esa relación antes de Cristo. Toda la historia bíblica no es más que una historia del acostumbramiento del hombre a Dios. Cuando Moisés baja del Sinaí, ¿no? y va estableciendo la alianza a través de la vida ética no es más que un acostumbramiento del hombre a la idea de un Dios que no es un Dios dominador, sino que es un Dios que quiere establecer con él una relación de amor. Pero eso es muy difícil de entender para el ser humano antes de Cristo. No lo entiende. Incluso hay profetas, ¿no? Como es Joel, no es Joel, bueno, no me viene ahora. Hay un profeta que se casa con una prostituta, ¿no? Porque de esa manera Dios quiere expresar lo que significa que el pueblo no respete sus leyes y le abandone y continuamente tienda a erigir pequeños ídolos, ¿no? Entiende o trata de hacerle entender que su relación con él es una relación de amor, quiere establecer una relación de amor, ¿no? Y que el pueblo se prostituye, ¿no? Se vende, ¿no? a otros. Entonces, es hasta que Cristo no se encarna, ¿no? Como la encarnación corporal, encarnación es hacerse carne, ¿no? Hasta que Dios no se hace carne, ¿no? Ojo, se hace carne, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? No simplemente tomó la carne como si fuera algo aparente, ¿no? Esto es una herejía también típicamente docetista, ¿no? Dios simplemente asume, ¿no? el cuerpo de un hombre, ¿no? Lo utiliza para hacer unos apaños aquí, ¿no? Y luego ya pues lo deja naturalmente porque Dios moría en una cruz totalmente incomprensible, ¿no? O sea, Dios no simplemente toma un cuerpo, sino que se hace cuerpo, se hace carne. Por tanto, asume la carne. En Dios hay carne, ¿no? Eso es lo que nos permite a nosotros establecer una relación con Dios, ¿no? O sea, la relación con Dios es un proceso que teológicamente se llama la sincatábasis en griego. La sincatábasis es que la relación que nosotros podemos establecer con Dios, ¿no? No es una relación asimétrica, ¿eh? No es simplemente que Dios nos ha elevado a través de la gracia
para que podamos de alguna manera intuir cómo es la naturaleza divina y tal, sino que Dios se ha bajado. Es decir, Dios ha bajado. Es el famoso texto, ¿no? De Filipenses 2:5, la kenosis. O sea, Dios se ha bajado, ha renunciado a su condición divina y se ha bajado. O sea, ha asumido la carne. Entonces, el modo en el que nosotros podemos establecer una relación simétrica con Dios es porque Dios tiene cuerpo. Es porque Dios ha tomado un cuerpo. Nosotros solo podemos establecer una relación con Dios en Cristo, porque Cristo es un cuerpo. Y podemos establecer una relación con un cuerpo que es Dios. Y eso es lo que nos permite expresar máximamente nuestra capacidad de comunión. Máximamente. Dios eleva nuestra condición hasta un ámbito, que es el ámbito de la gracia, nos diviniza, pero no nos convierte en dioses. Nos diviniza. ¿Hasta qué extremo? Hasta ponernos al nivel de Cristo, que es Dios con un cuerpo. Esto lo explicamos aquí como si fuera así algo normal, pero naturalmente todo lo que yo acabo de decir es algo profundamente misterioso que solo podemos atisbar por la realidad de la fe. Pero no es algo que podamos demostrar, ¿no? Matemáticamente. Podemos intentar intuirlo de esa manera. Pero es así. O sea, la fe nos dice que nosotros no somos dioses, pero nos divinizamos. Y la manera en la que podemos establecer una relación con Dios es en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un cuerpo. Cristo es como nosotros. Pero es Dios. Entonces, claro, sí. ¿Y si no hubiese habido pecado? Si no hubiese habido pecado. Es que Dios existe desde siempre y el Verbo eternamente ya tenía un cuerpo, porque Jesucristo es la imagen de toda la creación. Esto es algo que probablemente no has pensado, claro, pero esto lo dice el Papa. O sea, la revelación no se lee desde el principio hasta el final, se lee desde el final hasta el principio. O sea, San Juan dice, todo ha sido creado en Cristo. Cristo es la imagen de todo lo creado. Cristo ya fue, desde toda la eternidad, asumió un cuerpo, entendió, porque era la imagen del hombre con cuerpo. O sea, todo ha sido creado en Cristo. Cristo es la imagen en la que Dios se fijó para crear al hombre. Eso luego se realiza históricamente, ¿no?, en Galilea con Jesús de Nazaret. Pero el proyecto de Dios de tomar un cuerpo es un proyecto eterno. De la misma manera que proyecta la creación de Adán y Eva como seres con los cuales establecer una relación de comunión. Si tu pregunta es, ¿Cristo se hubiera encarnado sin el pecado? Si esa es la pregunta que supongo que tienes en la cabeza después de lo que acabo de decir. Sí. O sea, la encarnación de Cristo tiene como presupuesto, como pretexto el pecado, pero no tiene solo como causa el pecado. O sea, ¿por qué? Es decir, esto es un error que procede del Cur Deus Homo, típico, es una obra muy conocida de San Anselmo, en la que San Anselmo dice que, claro, el pecado de Adán y Eva, ¿no?, es un pecado que tiene un valor infinito. ¿Por qué? Bueno, porque claro, desafiar a Dios, ¿no?, pues es algo que es una culpa infinita. El hombre no puede redimir ese pecado. La única manera de volver a establecer un ámbito de relación con Dios es que alguien repare esa ofensa, ¿no? Entonces, la visión que a partir del Cur Deus Homo de San Anselmo se ha extendido es la idea de que Dios se encarna porque Jesucristo asume, ¿no?, las culpas de los hombres, ¿no?, porque no hay nadie más que pueda asumir o que pueda volver a conectarnos con Dios, sino es un ser infinito que hace una reparación infinita para evitar la culpa infinita que es la del pecado. Esa no es la razón de la encarnación. Eso se produce, pero Dios no se encarna solo porque el hombre ha pecado. La última razón de la encarnación es el amor.
Dios se encarna porque ama al hombre. Dios podía habernos redimido sin necesidad de nada, porque es todopoderoso, podía haber hecho así. O sea, ¿qué interés tiene Dios en sacrificar a su hijo allí de mala manera, ¿no? ¿Para qué? Para redimir a quién, ¿no? Esto me recuerda siempre a la lista de Schindler, ¿no? Creo que ya lo he contado, no me acuerdo si lo he contado en alguna de las sesiones. En la lista de Schindler hay una escena que es fastuosa en la que Schindler está hablando con el jefe del campo de concentración, Amon Goetz, no sé si habéis visto la película, pero en fin, si no, la podéis ver porque es una obra maestra. Está hablando con el campo de concentración después de que Amon Goetz ha abierto la ventana por la mañana, se ha desperezado, ¿no? Ha cogido la escopeta que tiene allí apoyada en el balcón, ¿no? Ha matado a 3 o 4, ¿no? Y va a desayunar, pues tranquilamente, ¿no? Ha quedado con Schindler, hablan, ¿no? Entonces, Schindler, en una conversación con Goetz, mientras que están desayunando, le dice: pero tú no entiendes que, claro que el poder se manifiesta en la destrucción, pero el verdadero poder se manifiesta en el perdón, le dice Schindler, ¿no? En el perdón. Y entonces esto queda en la cabeza de Goetz, ¿no? Y Schindler se va y Goetz se viste y baja al campo, porque siempre se da una vuelta por el campo, ¿no? Y entonces, mientras que está paseando, pasa por allí, ¿no? Uno de los internos del campo con una carretilla, ¿no? Pisa una especie de charco de barro, ¡pam!, y le mancha las botas, ¿no? Y entonces él se incomoda diciendo, no sé, entonces desabrocha su funda de la pistola, ¿no? Saca la pistola y lo va a liquidar, y entonces recuerda lo que Goetz le ha dicho, ¿no? Y entonces le pone la pistola así, el otro tío ya está allí y le dice: te perdono. Y de pronto se siente como cambiado, diciendo, ostras, y el tío le mira con toda devoción, diciendo, eres más que Dios, me has perdonado la vida, ¿cómo puede ser que este loco que mata todos los días unos cuantos, de pronto me haya perdonado, ¿no? Entonces él se queda desconcertado consigo mismo, como diciendo, ¿pero qué he hecho, no? He perdonado, ¿no? Y da unos cuantos pasos, pero inmediatamente recapacita y dice, papá, le pega 2 tiros, ¿no? Porque claro, nadie es capaz de entender lo que significa el perdón si no es Dios, si no está divinizado, si no entra dentro de la óptica de Dios. Los hombres no perdonamos nunca. Solo los santos, los grandes santos perdonan. Los hombres podemos quizá olvidar la ofensa, ¿no? Pero perdonar es el hijo pródigo. Ese es el único que perdona, el padre. O sea, el que quiere recuperar al hijo, que es un sinvergüenza, y le mata al ternero cebado. Nosotros somos siempre el hijo mayor. Nosotros no entendemos que se pueda perdonar a uno. No podemos entender eso. Nosotros nunca perdonaríamos a alguien que ha violado a nuestra hija o que ha matado a nuestro hermano. No somos capaces. No somos capaces. Pero el hijo pródigo es esto. Entonces, Dios podía habernos perdonado sin necesidad de encarnarse y de morir. No lo necesitaba. Dios es todopoderoso. Nosotros somos las criaturas. No necesitaba recurrir a eso. La razón de la encarnación no es porque era necesario para perdonar el pecado. Es por amor. O sea, es para hacernos entender lo que significa establecer nuestra relación en clave de comunión y de amor. No hay nadie que es más amigo que el que da la vida. O sea, la relación de comunión de Dios, ¿no? Él se manifiesta porque se abaja y establece con nosotros una verdadera relación simétrica, porque asume un cuerpo y nos dice cómo se relaciona uno con Dios desde el cuerpo. Todo el Evangelio no es más que una enseñanza, es una clase de cómo se relaciona uno con Dios con el cuerpo. Y por tanto es un desciframiento del sentido de la obediencia. Si uno no lo entiende así, no entiende nada, no sabe lo que es ser cristiano. Entiende, por lo mejor ser cristiano es cumplir mandamientos, aceptar determinadas reglas o normas, una filosofía, creer determinadas cosas. Eso no tiene nada que ver. Cualquier religión dice lo mismo. Ahora, entender que el sentido de la religión es
la filiación divina. Esto no lo he explicado, podría haberlo explicado mucho más, pero claro, no da esto para tanto. Pero, claro, el hecho de establecer un ámbito de comunión con Dios, que es lo que no entendieron Adán y Eva, es entender que Dios es Padre. No es un patrón, ¿no? Ni es un ingeniero que crea un producto, sino que es un Padre. Para un hijo es difícil establecer una relación de amor con su padre. Para un padre es absolutamente imposible no establecer una relación de amor con su hijo. O sea, las relaciones verticales son difíciles de convertir, ¿no?, en comunión. Las relaciones de arriba abajo son necesarias. O sea, un padre necesariamente ama, una madre necesariamente ama al hijo, sea quien sea como sea. A un hijo le suele costar más. Y normalmente suele recorrer un camino como el hijo pródigo, ¿no?, de ida y vuelta. Normalmente, de ida y vuelta. Normalmente primero mata a su padre y luego vuelve. Entonces, por eso nuestra condición esencial es la de filiación. Es aceptar que somos hijos. Esa es nuestra esencia fundamental. Aceptar que somos hijos. ¿Qué es aceptar que uno es hijo? Es aceptar que su origen está fuera de él. Que yo no soy alguien que me autoconstruyo. Claro. Hay un dicho que dice: ¿cuándo se hace uno viejo? Cuando se da cuenta de lo que se parece a su padre. Bueno, pues esto es una gran verdad. Es decir, de pronto, conforme pasan los años, se da uno cuenta de la cantidad de cosas en las que se parece a su padre. Cosas que había negado hasta entonces, pensaba, no. De pronto piensas, recapacitas y te das dando cuenta que no eres más que un hijo de tu padre. Negar eso es negar la condición esencial. Por tanto, ¿cómo reconoce uno la imagen de Dios en uno mismo? Cuando reconoce que uno es hijo de Dios, es decir, que Dios es mi Padre, que ha imprimido en mí algo que yo me he empeñado en borrar con mucho ahínco, pero que al cabo de poco tiempo me doy cuenta de que está ahí, está presente. O a veces no. Bueno. Se ha hablado de que para poder hacer actos de libertad es necesario el cuerpo. Y un poco lo que me venía a la cabeza era, en toda la historia del demonio, ¿cómo se entiende? Pues es un espíritu, no tiene cuerpo, pero aún así rechaza a Dios, ¿no? Entonces, un poco cómo funciona esto. Ya. Muchas veces hemos hablado aquí de los espíritus porque, como yo insisto mucho en que no somos espíritus, ¿no?, y que nuestra condición de materia espiritualizada implica una capacidad de relación y de comunión con Dios infinitamente superior a la de un espíritu, infinitamente superior a la de un espíritu. ¿Por qué? Porque un espíritu solo puede establecer, por así decir, una relación con otro desde la perspectiva del conocimiento, no desde la perspectiva de la unión, de la comunión. Es muy difícil establecer ahí, ¿no?, y por eso Dios crea unos seres con cuerpo. Hay unos padres de la Iglesia, tertulianos, que dicen que precisamente la tentación, ¿no?, la manzana del árbol de los espíritus, ¿no?, de los ángeles, de los seres espirituales, ¿no?, fue precisamente la de no tener cuerpo y la de que Dios se iba a encarnar en un cuerpo, ¿no? Y por tanto esto les pareció, ¿no?, como discriminatorio, ¿no?, por así decir. Bueno, ya lo explica mejor que yo. Bien, claro. De la misma manera que la comunión con Dios a través del cuerpo se basa fundamentalmente, que es lo que yo he explicado, ¿no?, en aceptar el diseño de Dios sobre mí. O sea, aceptar que soy un diseño de Dios,
y que Dios me conoce mejor que a mí mismo, ¿no? Que yo mismo, y por tanto en la medida en que asumo ese proyecto, ¿no? Llego a mi plenitud, no simplemente desarrollo mis capacidades. Eso mismo sucede con el espíritu, ¿no? Lo que pasa es que el espíritu, y por eso somos seres privilegiados, ¿no? Los espíritus no han tenido la misma suerte que nosotros, porque Dios con nosotros, puesto que había asumido, ¿no?, desde toda la eternidad, ¿no?, la encarnación, ¿no?, con nosotros ha tenido misericordia y por tanto nos ha dado un espacio para volver a recuperar nuestra capacidad de relación. Pero un espíritu no. Un espíritu no tiene tiempo y por tanto, digamos que todos sus actos son definitivos. Tampoco un espíritu tiene especie. Un espíritu no se procrea, no se regenera, no se reproduce. Cada espíritu es una especie en sí misma, ¿no? Agota toda su posibilidad de ser, ¿no? Por tanto, ¿qué tipo de acto de libertad realizaron los ángeles para decidir non serviam, no te serviré, no aceptaré, ¿no?, tu condición? Podemos imaginar lo que queramos, pero es muy difícil de saberlo. Son todo especulaciones, ¿no? Ahora bien, si tu pregunta es, entonces, ¿el demonio existe? ¿El demonio como tal es real o es simplemente, ¿no?, una especie de simbolismo sobre lo que el espíritu del mal y tal? No. El diablo es un espíritu, es verdad, es un espíritu, es un auténtico espíritu, que no puede dominar sobre nosotros porque al no tener cuerpo, al no experimentar, al no tener capacidad de sensibilidad, de experiencia, no nos puede, digamos que no nos puede poseer, no puede conseguir saber exactamente qué es lo que nosotros sentimos interiormente, porque no tiene cuerpo. El diablo no sabe lo que sucede en nuestro interior, pero nos observa y sabe exactamente, porque tiene mucha experiencia, de ahí el viejo dicho de que sabe más por viejo que por diablo, tiene mucha experiencia de cómo nosotros nos manifestamos exteriormente y cuáles son las manifestaciones exteriores de nuestra interioridad. Por eso calibra mucho cómo son y sabe cuáles son las tentaciones que debe ponernos para arrastrarnos, ¿no?, hacia otro ámbito. Pero es simplemente un ámbito, vamos a llamarle así, estadístico, ¿no?, empírico, lo que el diablo hace. Ahora, sobre la realidad del diablo, no tengo demasiada ciencia, ¿no? He leído mucho, algunas, pero nada de lo que he leído me convence, ¿no?, sobre esa figura, ¿no? Pero siempre es una pregunta interesante que me motiva para estudiar y profundizar más, pero no podría responderte con demasiada profundidad a este asunto. En esa línea de los espíritus del cuerpo, quería preguntar, a raíz del diálogo de Jesús con los saduceos, si efectivamente vamos a resucitar un cuerpo glorioso, y en esta relación con Dios es tan importante la conformidad, como decías, ¿nos puedes explicar un poco qué quiere decir Jesús en ese diálogo cuando les dice: no habéis entendido nada, todos seréis como los ángeles? Realmente son espíritus, no son cuerpos. Entonces ahí hay algo que no me termina de cuadrar. Ya, esto ya fue preguntado en una de las sesiones, ¿no? Porque también San Pablo habla o deja expresar algo parecido así. Esta expresión de ser como los ángeles, ¿no?, no se refiere tanto a una idea de que vamos a ser solo seres espirituales, sino que seremos como los ángeles en la medida en que estaremos permanentemente contemplando a Dios, ¿no?, igual que los ángeles contemplan a Dios. Es lo que he dicho de la escatología, ¿no? Es decir, estaremos, ¿no?,
directamente contemplando a Dios porque, según dice San Juan, le veremos tal cual es. O sea, veremos a Dios no como le vemos ahora, como en un espejo, no como las imágenes que tenemos ahora de Dios, sino que le veremos directamente, que es tal y como lo contemplan los ángeles. Por lo tanto, la referencia no es tanto a una dimensión puramente espiritual de nuestra condición escatológica, sino es a cuál es nuestra situación escatológica de contemplación de Dios tal y como lo contemplan los ángeles, que lo ven cara a cara, ¿no? O sea, lo ven en la medida en la que entran en comunión con Él, ¿no? A través de la alabanza. Pero es esa la dimensión en la que lo dice a los saduceos, no en la que el matrimonio, el necuenube, ni se casan ni se casarán es porque no habrá cuerpo, ¿no? No es así, sino en la medida en que el cuerpo, a través del cuerpo y en el cuerpo en Cristo, nosotros podremos ver a Dios como lo ven los ángeles. Pero no solo lo veremos como lo ven los ángeles, sino que entraremos en comunión con Él en una dimensión que va mucho más allá de cómo lo ven los ángeles, ¿eh? Porque nosotros podemos entrar en comunión con Dios en el cuerpo. Y eso los ángeles no pueden hacerlo. En ese sentido, nosotros tenemos una condición de comunión mucho más intensa. De ahí que en el ámbito de la sexualidad o de la conyugalidad, nosotros experimentamos una unión corporal a la que con dificultad le introducimos un elemento espiritual. Tenemos que habernos purificado mucho para que sea una expresión. Pero la intensidad, ¿no?, del amor conyugal, de la dimensión conyugal, de la sexualidad, ¿no?, si a eso le introduces un ámbito de espiritualidad, la expresión es, digamos que es escatológica, ¿no? Es el modo en el que la escatología representará la unión personal con Dios y por lo tanto la visión y la contemplación con Dios, ¿no? La imagen de la otra vida es siempre una imagen escatológica de las bodas del Cordero. Es una imagen siempre nupcial. Jesucristo siempre utiliza imágenes nupciales para hacernos entender o representar lo que es la otra vida. O sea, la imagen nupcial con la que Jesucristo indica la escatología es una imagen que refiere mucho a una comunión corporal, tal y como es la sexualidad, pero elevada, ¿no?, a la enésima potencia, ¿no?, elevada a la infinito de la divinidad, ¿no? Esto es también por lo que muchos filósofos paganos confundieron los ritos eucarísticos con los ritos orgiásticos y orfeicos, ¿no? Porque entendían que el ámbito de la comunión con Dios pasaba por el ejercicio de una sexualidad un poco salvaje, ¿no?, por nuevas formas o nuevos elementos de sexualidad. De hecho, en los ritos órficos existían las prostitutas sagradas, ¿no? Si tú quieres saber lo que es entrar en comunión con la divinidad, ¿no?, pues entonces ejecuta la sexualidad y además, pues, en fin, lo que ahora se llama el chemsex, ¿no? Ponte unas cuantas sustancias, bueno, antes lo hacían también, bebían determinados productos excitantes y tal, ¿no?, y ejercitaban la sexualidad a través de la prostitución sagrada, ¿no? Y eso era como una imagen de lo que suponía entrar en contacto con la divinidad, ¿no? Bien, digamos que es un desvarío de lo que significa la imagen nupcial, ¿no?, con la que Jesucristo... Pero los gnósticos, toda la dimensión de que en el fondo lo que Jesucristo había venido a transmitir era una doctrina secreta que se transmitía a través de la gnosis, ¿no?, esta especie de conocimiento especializado del iniciado que sabe descifrar determinados mensajes que están en las palabras de Jesucristo y tal, a través de esos mensajes descifrados y descodificados, ¿no?, establecían el ámbito de las orgías, el ámbito orgiástico, que no tenía una connotación como la que nosotros le damos ahora al ámbito de la orgía, ¿no?, porque el ámbito de la orgía no era más que la experiencia de una sexualidad mediatizada además por la consumo de sustancias que permitía conectar con la divinidad, entendiendo que eso era la divinidad, ¿no?, como una especie de éxtasis sexual, ¿no?, que expresaba lo máximo a lo que podía aspirar un cuerpo, ¿no? Bien. No es este en absoluto, ¿no?, el ámbito en el que Jesucristo utiliza la imagen nupcial. Pero la imagen nupcial, ¿no?, lo que nos dice es que el ámbito de unión con Dios no es simplemente un éxtasis contemplativo, ¿no?,
no simplemente contemplamos, estamos ahí, ¿no? Como el que ve la tele, ¿no? Y está totalmente imbuido en la pantalla, sino que es también una comunión corporal. El placer sexual es un palidísimo reflejo que Jesucristo, bueno, que Dios ha puesto, ¿no? Para que entendamos lo que es la comunión en Cristo, ¿no? Es decir, el ámbito de placer sensible es muy, muy pálido, en relación con una unión corporal divinizada. Es totalmente diferente. Pero, por recapitular, cuando Jesucristo dice que sean como ángeles, está diciendo que seremos o estaremos en comunión plena con Dios, con la imagen nupcial, como los ángeles lo están, pero en un nivel todavía mucho más alto, todavía mucho más alto.